Ahora vamos a hablar un poco sobre el aspecto programático. Al hablar de la intersección entre diásporas y desarrollo, no solamente significa entender cuáles son los puntos de intersección, pero también entender cómo programáticamente uno diseña estrategias de desarrollo económico que se apalanquen o capitalicen en los lazos económicos transnacionales. Voy a ilustrar tres casos para darles una idea de la magnitud del impacto que esto puede tener y cómo los gobiernos y el sector privado en nuestros países han desaprovechado estas oportunidades para transformar económicamente a la región en una región mucho más desarrollada. Empecemos por la remesa. La remesa, como les dije anteriormente, está vinculada en el desarrollo en la medida en que tiene un efecto positivo en la generación de ahorro, pero es un ahorro informal. Entonces, la formalización del ahorro es una estrategia central. ¿Cómo se formaliza el ahorro? Bueno, se formaliza integrando a los receptores de remesas en el sistema financiero, captando el ahorro de una forma que permita generar una mejor administración de sus ingresos y capitalizar en ese ingreso mediante el acceso al crédito, mediante la generación de intereses. Una persona que tiene, por ejemplo, unos $10,000 de ahorro, los puede colocar en una cuenta al plazo fijo de 2 años y puede generar una renta mensual de al menos $100 con el interés exclusivamente que le genera ese ahorro. Pero lo más importante está en que esa formalización del ahorro que uno va colocando en el sistema financiero se puede movilizar en crédito en la economía local. Y aquí viene el segundo elemento. Hay una estrategia muy importante que se ha implementado, la hemos implementado en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en otros países del mundo, que es el uso de la asesoría financiera, la educación financiera, como un gancho para formalizar el ahorro de los receptores de remesas. La asesoría financiera consiste en una intervención uno a uno para hablar de las finanzas personales de las personas y genera la transformación o lo que llamamos la conversión del cliente en un cliente con ahorro, con cuenta de ahorro. En El Salvador, por ejemplo, trabajando con la cooperativa Fedecases, trabajando con 15,000 receptores de remesas, se formalizó el ahorro del 25% de ellas, generando más de $5 millones en depósitos. Esto ha tenido un impacto muy importante porque si se genera economías de escala, estamos hablando de $100 millones. Ahora, lo importante es el segundo componente, que es al que me voy a referir en relación con el crédito. La estrategia aquí incluye no solamente formalizar el ahorro, pero movilizar ese ahorro en crédito en la economía local. Sin embargo, el crédito en la economía local no se moviliza en cualquier sector productivo, sino en sectores estratégicos que son importantes para un país como El Salvador. Y ese es el de la economía del conocimiento, en actividades no agrícolas. La economía del conocimiento está vinculada directamente con la calidad del capital humano. Centroamérica tiene una pobre calidad de capital humano que necesita mejorarse sustancialmente. Una forma de hacerlo es ofreciendo formación académica a los estudiantes mediante tutorías, realizada por tutores, por maestros, haciendo actividades extracurriculares. Después de la escuela se le ofrecen 10 horas de tutoría mensuales y se le aumenta el rendimiento académico de estas personas en un 60%. En este momento en Centroamérica, en El Salvador, por ejemplo, el rendimiento académico de los centroamericanos es bajísimo. Es básicamente, si pudiéramos calificarlo de una escala de 0 a 100, anda por el 60%. Es incompleto, es inconsistente con la demanda de la economía global, entonces uno necesita aumentar ese rendimiento académico. Y el sistema público, corrupción aparte, no puede resolver las necesidades de mejora del capital humano de los estudiantes. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos, porque estamos en una economía informal que no genera suficientes impuestos, una economía formal que es bastante fragmentada y que no genera la suficiente riqueza
para el resto del país. Entonces los ingresos del Estado son limitados. Un país como El Salvador invierte menos de $300 anuales per cápita por estudiante. Eso no te permite, básicamente son unos menos de $20 mensuales en la educación de un chico. Entonces, lo que hace esto como apalancamiento, más bien es ofrecer crédito a maestros, a tutores, para que mejoren el rendimiento académico. Este crédito te genera un rendimiento 3 o 4 veces más que el que estaría generando en la economía informal, generando por lo menos un ingreso mensual de $1.500. Piensa en economías de escala, porque una de las claves del desarrollo está en considerar 4 factores importantes en todo tipo de proyecto. Número 1, que cualquier estrategia que se realice sea correspondiente a las necesidades locales de la economía de una comunidad. Número 2, y esas necesidades locales obviamente tienen que estar vinculadas a cadenas de valor nacionales y transnacionales, globales. Número 2, que cree un sentimiento de pertenencia en el beneficiario. Es decir, que el que está recibiendo apoyo para desarrollarse económicamente se apropie de ese beneficio. No lo asuma simplemente como una ayudita que le están dando. Número 3, que la estrategia sea replicable y escalable, es decir, que se lleve a economías de escala, que no se quede en un mecanismo nada más de un proyecto piloto. Por eso, al hablar de tutorías, no estamos hablando de tutorías con 3, sino con 10.000 tutores en todo el país que estarían básicamente ofreciendo servicios a más de 2 millones de estudiantes en un país como El Salvador. Y después, el cuarto componente que tiene que ver con la estrategia de desarrollo, la implementación exitosa, es que sea sostenible, autosostenible. La autosostenibilidad de todo proyecto es importante. Entonces, cuando uno invierte en un proyecto de desarrollo, tiene que generar las condiciones para que ese proyecto no solamente sea replicable, cree pertenencia y corresponda a las necesidades de la economía local, pero también sea autosostenible. Es decir, que la ayuda que uno está recibiendo me permita apalancarla para generar riqueza y así mantenerme en el largo plazo con ese apoyo. Puede pensarse como una especie de capital de trabajo. Y aquí el crédito en la economía del conocimiento puede sacar a El Salvador o a países de Centroamérica y el Caribe del entorno en que se encuentran con el modelo de crecimiento actual. Finalmente está el crédito al comercio nostálgico. Todavía la producción de productos nostálgicos se encuentra muy limitada. No hay crédito sustancialmente a los productores. Son productores que trabajan en microempresas, es decir, empresas de 20, medianas empresas con no más de 100 empleados y que manufacturan productos alimentarios para exportación a Estados Unidos, pero podrían estar creciendo aún mucho más. Lo importante de esto es ilustrar cómo programáticamente uno puede transformar la economía de un país positivamente, aumentar la tasa de crecimiento, incluso duplicarla en estas condiciones actuales, con el apalancamiento y la capitalización de los lazos económicos transnacionales que existen en un país, especialmente mediante la formalización del ahorro, la movilización de ese ahorro en crédito en la economía del conocimiento y la movilización del crédito en los productores nostálgicos. Esos son elementos claves que te permiten realmente generar un impacto en el desarrollo económico de una sociedad y reducir la tasa de informalidad, aumentar el nivel de complejidad económica porque tu capital humano mejora su rendimiento y de esa forma subir un escalón mucho más alto en el que se encuentran ahorita los países con altos niveles de migración en América Latina y el Caribe. Bueno, con eso concluyo esta sesión, básicamente hablando, por un lado, los elementos empíricos que vinculan el desarrollo y la diáspora, específicamente las comunidades transnacionales, a través de sus lazos económicos, y en segundo lugar, algunos ejes programáticos que operacionalizan ese vínculo transnacional,
con el desarrollo. Y muchas gracias.